en el mundo del derecho intelectual para tratar con diversos especialistas un fenómeno, un flagelo que vino a cambiar nuestra visión del mundo durante los últimos tiempos y ha tenido una incidencia irrefutable en nuestra actividad profesional. La pandemia generada por el COVID-19 en solo pocos meses logró revolucionar el mundo. Parafraseando a la doctora Susana Barradas, tenemos que los seres humanos no somos invulnerables. Por el contrario, esta pandemia nos ha demostrado que somos frágiles, nos ha recordado el miedo a enfermar y morir, pero también la necesidad de cuidarnos y de cuidar a los nuestros. A nivel mundial, hemos incorporado a nuestro lenguaje cotidiano y practicamos en nuestro entorno la llamada distancia social. Todos esperamos con ansias las noticias sobre cómo se ha aplanado la curva de contagios, e inclusive nuestros hijos y nietos manejan información actualizada sobre la carrera contra el tiempo en que las empresas farmacéuticas se han involucrado para lograr una o varias vacunas que logren controlar esta pandemia. En definitiva, y más allá de esta peculiar situación que nos ha tocado vivir, todos tendremos a corto o mediano plazo que enfrentar una nueva realidad, que aun cuando no podamos visualizar, será definitivamente diferente a la realidad que conocimos antes de la pandemia. En tal sentido, los especialistas que nos acompañan en el día de hoy nos compartirán sus experiencias y consejos durante este periodo de cuarentena, pero a su vez conversarán y nos asesorarán sobre las medidas y retos que debemos adoptar y enfrentar en las áreas sanitaria, laboral y empresarial en la nueva realidad post-pandemia de nuestras sociedades. La presentación de nuestros panelistas está a cargo de nuestra moderadora, la economista Ivonne Goncalves de Swatch. Ivonne es economista de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en gerencia de las empresas de la Universidad Simón Bolívar. Acumula más de 20 años de experiencia progresiva en gerencia general, desarrollo de negocios y planificación estratégica en empresas de telecomunicaciones, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos. Desde el año 2008 es directora general de Clark Modet Venezuela, compañía española líder en la gestión de la propiedad intelectual en el mercado iberoamericano, en donde se ha convertido en especialista en estrategia de propiedad intelectual con foco en América Latina, con amplia experiencia en estrategias de internacionalización y defensa de marcas de compañías nacionales y extranjeras. Ivonne es miembro del Colegio de Economistas del Distrito Capital y Estado Miranda, de la International Trademark Association y del Colegio Venezolano de Agentes de la Propiedad Intelectual. De nuevo, sean todos bienvenidos y les cedo la palabra a nuestra moderadora, Ivonne Goncalves. Ivonne, gracias. Gracias, José. Y gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Espero que tengamos una sesión muy productiva. Estoy segura que va a ser así porque la calidad de nuestros ponentes es altísima. Y ya como lo mencionó José, bueno, estamos en unos tiempos inéditos, por lo menos para los que estamos vivos en este momento. Nunca nos había tocado vivir una situación como esta y definitivamente lo que ya estamos enfrentando y lo que se nos viene es algo que nunca habíamos visto ni vivido. Entonces, mucho se va resolviendo sobre la marcha y no solamente, digamos, a nivel de la propia medicina y digamos, de la parte científica que tiene que ir muy rápidamente adaptándose para tratar de resolver lo que se nos ha presentado, sino que también nosotros como individuos estamos enfrentando realmente tiempos inéditos, que nos han hecho cambiar nuestra forma de vivir completamente y por supuesto nuestra forma de trabajar. Entonces, en el día de hoy lo que queremos es, a través de la ponencia de 3 expertos, darles una visión tanto sanitaria como laboral y empresarial de cómo hacer un retorno a la nueva normalidad, asegurando pues que cumplimos con todos los extremos y que esto nos va a permitir retomar, digamos, el camino de la vida empresarial e incluso personal. Entonces, sin más demoras, vamos a hacer la presentación de nuestro primer invitado en el día de hoy. Se trata del doctor Daniel Sánchez, quien es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela Racetti en el año 87. Es también especialista en anestesiología del Hospital Miguel Pérez Carreño
especialista en medicina crítica del Centro Médico de Caracas, especialista en gerencia de servicios de salud de la UCAP, jefe del servicio de anestesiología del Hospital Vargas de Caracas desde el año 2012, es profesor agregado de la Cátedra de Historia de la Medicina de la Escuela Vargas de la UCB, es jefe de la Cátedra de Historia de la Medicina de la misma escuela, es jefe del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Escuela Vargas de la UCB, individuo de número, sillón 1 de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina, presidente de la Sociedad Venezolana de la Historia de la Medicina desde el año 2018, es director del Centro de Simulación Clínica de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, presidente del capítulo de Educación en Anestesia de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, es vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, ha sido invitado de cortesía en la Academia Nacional de Medicina. Actualmente, el doctor Sánchez es coordinador de la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica Santiago de León de Caracas. También ha dictado múltiples conferencias en el ámbito nacional e internacional sobre anestesiología, cuidados intensivos e historia. Así que les dejo con el doctor Sánchez, quien nos va a hacer una presentación que ha titulado COVID-19, la nueva normalidad. Adelante, doctor Sánchez. Muchísimas gracias, Ivonne, por esa presentación, y quiero agradecerle a COVAPI por haberme invitado para este evento. Me gustaría que el anfitrión me habilitara la función para poder compartir mi pantalla, por favor. Vamos a hablar un poco sobre este COVID-19. El COVID-19, que ha sido uno de los grandes problemas que está atravesando la humanidad. En este siglo XXI, nosotros no habíamos tenido una pandemia. Y quería decirle que la palabra pandemia viene de la palabra griega pan, que significa todo, y demia es de demos, que significa pueblo. Entonces, el coronavirus y esta nueva normalidad que nos va a tocar vivir. Entonces, en diciembre del año 2019, se reportó por primera vez los casos de neumonía causados por un nuevo coronavirus denominado COVID-19 o coronavirus de Wuhan. Wuhan, ¿por qué? Se presentó en la ciudad china de Wuhan. Este coronavirus aparentemente viene de los murciélagos. Los chinos aparentemente tienen mucha afinidad por animales exóticos, y esto es lo que llamamos una zoonosis, o sea, una enfermedad que fue transmitida a través de animales, una zoonosis. Entonces, ¿qué es un coronavirus? Los coronavirus son virus que están envueltos en un genoma que llamamos nosotros ARN, ¿okay? Y su aspecto puntiagudo deriva de una corona. Entonces, por eso el nombre de coronavirus, parece una corona, ¿ok? Y este virus se puede presentar tanto en seres humanos como animales. De hecho, como ya les dije, la transmisión fue a través aparentemente de murciélago, y por eso lo consideramos una zoonosis. Como les dije hace ratico, la palabra pandemia viene del griego pan, que significa todo, y demia es de demos, que significa pueblo, o sea, todo el pueblo. Cuando hablamos de pandemia, es una enfermedad que está activa en los 5 continentes. En este momento, por eso es que el coronavirus se considera una pandemia, porque está activa en los 5 continentes, enfermando a la persona. Entonces, el 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud llegó a decretar la pandemia porque evidentemente estaba en los 5 continentes y tenía una alta mortalidad. Este virus es muy mortal. Dentro de su genoma tiene algunas proteínas que hacen que sea muy virulento y provoque una neumonía que provoca la muerte en las personas. ¿Cómo se transmite esta pandemia?
Se transmite de persona a persona es a través de las gotas de saliva. O sea, cuando la persona habla, la persona grita, canta, tose o estornuda, va a generar estas pequeñas goticas de saliva, ¿ok? Que van a salir de las fosas nasales o de la cavidad oral y sale el virus y se transmite hacia otra persona. El contacto es posible en un modo menor de transmisión por contacto es menor, pero el principal medio de transmisión es a través de la boca, lo que llamamos nosotros aerosoles. La transmisión es a partir de procedimientos de aerosol. Por ejemplo, los médicos somos ahorita los que estamos más en riesgo de contagiarnos de coronavirus. De hecho, la mortalidad en este momento más alta entre profesionales es de médicos. Incluso aquí en Venezuela, los que se han muerto más han sido los médicos. O sea, de la población general de profesionales, los médicos somos los que estamos en la primera línea y somos los que estamos muriendo por este COVID-19. El tiempo medio de incubación se estima entre 5 a 7 días después de la exposición y la transmisión máxima ocurre de 5 a 8 horas antes de la presencia de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Los síntomas son dolor de cabeza, artralgia, que es que te duelen las articulaciones, mialgia, que te duelen los músculos, fatiga, fiebre, tos, dificultad para respirar, pérdida del sabor o olor, se llama anosmia. No hueles nada o no te sabe nada de la comida. Náuseas, vómitos, diarreas, dolor de garganta, confusión y delirio. El asunto está que también las virosis normales, las vulgares gripes que tenemos, nosotros también comienza con artralgia, dolor de cabeza y son virosis normales, que no es coronavirus. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es que todo paciente que presenta fiebre, en principio podemos pensar que es un coronavirus hasta que no se muestre lo contrario y la gente se debe aislar en casa y se debe tomar las medicinas y reposo para evitar que eso se siga propagando. A lo mejor es una simple y vulgar gripe normal y no es coronavirus. Entonces, de 1 a 10 días, el paciente comienza a presentar dificultad respiratoria. O sea, si la gripe sigue progresando y comienza a ir con dificultad respiratoria, pensamos que ya eso es un coronavirus. 8 días a 9 días presenta neumonía. Son pacientes que tienen que hospitalizarse. Y esta neumonía con fiebre muy alta y aumento de la frecuencia cardíaca y disminución de la ventilación, de la saturación de oxígeno en los tejidos, progresa muy severamente y terminan los pacientes desarrollando una enfermedad severa. Hay que intubarlos, llevarlos a una unidad de terapia intensiva y la mortalidad en estos casos es alta. Entonces, estos son los carteles que están por todas partes de los síntomas, que son dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular, fiebre, tos seca. O sea, estos carteles han sido muy propagados para que la población entienda qué es el coronavirus. ¿Cuál es la prevención? La prevención es el distanciamiento social, usar máscaras quirúrgicas, los respiradores, esas máscaras que le llaman respiradores, realmente no son respiradores, pero las N95 son unas máscaras muy cerradas que impiden las partículas y que entre el virus. Protección ocular porque entra tanto por la nariz, la boca o por la mucosa de los ojos, porque los ojos, desde la mucosa que tenemos, puede penetrar el virus por ahí y contagiarnos. Hay que lavarse fuertemente y frecuentemente las manos, desinfectarse con alcohol, agua y jabón, utilizar máscaras faciales en público, evitar multitudes o lugares congestionados, siempre evitar donde haya mucha gente. Hay que hacer higiene respiratoria, es decir, cubrirse la nariz, la boca al estornudar o al toser y evitar tocar los ojos, la nariz y la boca. Cuando usted esté en la calle, no se toque la cara. Usted va a llegar a su casa, se lava las manos bien con agua y jabón, después se lava la cara, ¿ok? Pero trata de evitarse tocar la cara porque la cara está cerca de los ojos, las mucosas orales y faciales y puede por ahí contagiarse. ¿Okay? La prevención de COVID-19 también, estos carteles están más que publicitados, que si lavarse las manos con solución alcoholada, usar el tapaboca o mascarilla, el distanciamiento social y lavarse las manos. O sea, esto es la única prevención que tenemos. O sea, la idea aquí es prevenir la enfermedad, que la enfermedad no te dé. La mejor enfermedad, como decimos los médicos, es la que no existe. Entonces, lo mejor es prevenir siempre la enfermedad. ¿Cómo terminar esta pandemia? Esta pregunta me la han hecho muchísimas veces. ¿Cómo va a terminar esta pandemia? Yo les voy a decir.
va a haber dos formas de terminar la pandemia. La primera, cuando todos nos inmunicemos, como pasó en la gripe española de 1918, que la gripe terminó cuando se inmunizaron todas las personas y la gripe se autolimitó. Ok, esa es la primera, que a todos nos dé y nos terminemos inmunizando, ¿no? A algunos le va a dar más fuerte, otros menos fuerte. Esa es la primera manera. Y la segunda manera, que se descubra la vacuna efectiva y que se aplique la vacuna y pueda terminar la pandemia. Esas son las dos maneras que va a terminar. O que nos inmunicemos todos, o que se descubra la vacuna y nos vacunemos y termine la pandemia con una vacuna efectiva. Sin embargo, como esto no ha sucedido todavía, no sabemos cuánto tiempo vamos a tener este coronavirus y hay que adaptarnos a lo que vamos a llamar la nueva normalidad. Aquí van a haber cosas que van a cambiar. Esto es una oportunidad para cambiar. Creo que las crisis hacen que nosotros tenemos que reinventarnos. De hecho, ayer estaba en quirófano, estábamos todos con el protector que llamamos protector facial, es una máscara de plástico como de acetato muy duro para evitar contagio. Y decíamos, bueno, mira, incluso cuando termine la pandemia vamos a seguir usando estas máscaras porque igual nos protegen mucho. Entonces, ha sido una oportunidad para que innovemos cosas. Igual, cuando termine el coronavirus, muchas cosas van a quedar todavía. Pero bueno, mientras tanto, para la nueva normalidad, ¿qué vamos a hacer? Esto lo saqué del gobierno de España, que ya está tratando de ubicar la nueva normalidad en España, pero sin embargo, nosotros en Venezuela deberíamos seguir el ejemplo. Ya muchos gobiernos están tratando de ver cuál va a ser esa nueva normalidad. Siempre que sea posible, se fomentará continuar trabajando desde casa. Las empresas y comercios educativos y otras entidades deberán adoptar las medidas necesarias para cumplir las medidas de higiene y prevención para los trabajadores. O sea, hacer nuevas leyes para higiene y prevención que se asegure a todos los trabajadores tengan a disposición en el lugar de trabajo todo, haya gel alcohólico, desinfectantes para las manos, ¿ok? Y que se garantice la seguridad interpersonal a los trabajadores y que se mantenga el distanciamiento social en la oficina, en los lugares de trabajo y en la calle. Tiene que haber leyes nuevas que obliguen al distanciamiento social y que obliguen al uso de las máscaras, las mascarillas faciales. El gel, el trabajar desde casa, evidentemente, ya muchos lo estamos haciendo. De hecho, evidentemente, yo nunca había dado tantas conferencias desde mi casa como en esta oportunidad del coronavirus. Yo siempre había sido invitado a conferencias personalmente. Y ahora, mire, desde esta nueva normalidad, he dado en lo que va de mes, creo que más de 20 conferencias sobre estas mismas cosas. Nueva normalidad. Si un trabajador empieza a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de inmediato con el centro de salud. Tiene que haber una nueva, de alguna manera, un nuevo 911 para contactar a los pacientes que tengan esto, si van a trabajar, y deberá abandonar su puesto de trabajo en la medida que se valore, hasta que lo valore un médico. En otras palabras, si un paciente se contagia y comienza a tener síntomas, debe salirse de su puesto de trabajo y un médico lo tiene que valorar para hacerle las pruebas para ver si es positivo y dar las medidas de higiene. Los centros deberán realizar ajustes en su organización horaria, ¿ok? Sobre el riesgo de que coincidan las personas de una manera masiva. En otras palabras, debe haber horario para que, por ejemplo, se citen a personas por diferentes horarios para que no haya acúmulos de personas en un mismo lugar. O sea, tenemos que la mayoría de los trámites serán por internet, la gran mayoría, y los que necesiten que las personas vayan personalmente, tendrán que ser por tipo de horario para evitar para evitar que haya aglomeración de personas. O sea, evite, por favor, congestionamiento, aglomeración de personas. ¿Qué es la nueva normalidad? Fíjense bien, para terminar, esto es la clínica donde yo trabajo, la clínica Santiago de León. Fíjense que en la entrada de la clínica hay una persona que te toma los datos y que tiene un gel para limpiarte la mano y tiene para tomarte la temperatura. Pero vean lo que hay en el piso. Estos zapaticos acá en el piso nos dice el distanciamiento que debe tener cada persona de un lado a otro. Y acá en las áreas de espera, fíjense bien, los zapaticos es donde tiene que estar cada persona y esta franja morada me dice a mí la distancia que tiene que haber. Entonces, en todos lados va a haber esta nueva normalidad donde te va a decir
cuál es la distancia. Incluso hay que ponerse en el estación como si fuéramos carritos en tránsito. Ya lo vamos a ver. Fíjense, el ascensor dice capacidad máxima 4 personas. Y aquí hay una franja morada que evita, que es la distancia que debe estar en la persona mientras espera el ascensor. Y en el ascensor, precisamente, están las 4 personas, donde deben ubicadas, una en cada esquina. Fíjense que ya se está adoptando lo que llamamos esta nueva normalidad para evitar el contagio. Y por último, esta es la última lámina. Fíjense, esta foto la tomé yo en el centro comercial Paseo de la Lagunita, en la Lagunita, de Plaza Lagunita, no en el Latío, sino en la Lagunita. Fíjense el distanciamiento que hay entre cada persona, todos con tapaboca y un gran distanciamiento. Este es el centro comercial Expreso de Baruta, de la Trinidad, Expreso de la Trinidad. Y fíjense cómo hay un señalamiento donde dice las personas, el sentido que debe ir una persona y el sentido que debe ir las otras personas y la distancia que debe tener. O sea que vamos a hacer como unos carritos, unos carritos en una vía. A la derecha va de uno y a la izquierda van a ir otros. Entonces, para una de ida, otra de venida. Entonces, esta nueva normalidad, tendremos que adaptarnos y tenemos que vivir con esta nueva normalidad hasta que se descubra la vacuna o hasta que nos inmunicemos todos. Pero lo más importante de que este coronavirus nos ha permitido reinventarnos, nos ha permitido cambiar muchas maneras de ser y nos ha permitido hacer nuevas técnicas para prevenir no solamente el coronavirus, sino otras enfermedades. Yo creo que ha sido también una oportunidad para la humanidad de reflexionar sobre sí misma. Bueno, con esto yo quería darles muchísimas gracias por haberme invitado y bueno, a la espera de las preguntas. Muchísimas gracias a Cora y a todos por su atención. Gracias, doctor Sánchez. Bueno, es un verdadero placer escucharlo por la claridad de su mensaje y la importancia de todos los aspectos que usted está resaltando. Yo rescataría sobre todo los que tienen que ver con la prevención y qué hacer una vez que queremos retomar la normalidad, ¿no? En cuanto a la prevención, como usted ha dicho, hay muchísima información. Creo que no ha sido por falta de información que tanto en los medios y los influencers y todos los que tenemos alguna capacidad de trabajo en equipo, las compañías, los bufetes de abogados, todo el mundo ha puesto su grano de arena para informar acerca de los métodos preventivos. Creo que eso es un tema sumamente importante y que ya se ha convertido prácticamente en un mantra, ¿no? Mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social. Esos serían, yo creo que los 3 aspectos más relevantes, ¿no? Entonces, lo que, como usted menciona, está el tema de que esta crisis evidentemente nos va a traer oportunidades y yo creo que ahí tenemos que, digamos, enfocarnos también, ¿no? No solamente para conseguir la cura para el coronavirus o al menos la vacuna, que por cierto ayer hubo noticias muy alentadoras acerca de la vacuna que está preparando la Universidad de Oxford y que, digamos, nos llena de esperanza de tener algo efectivo aún este año, y lo mismo las investigaciones que está adelantando los laboratorios Moderna en los Estados Unidos, que también están llevando a estadios bastante adelantados el proceso de vacunas. Pero mientras tanto, como usted dice, mientras nos llega la vacuna, tenemos que cuidarnos. Y este cuidado no necesariamente va a significar un encierro total, una cuarentena radical. Todo tiene que seguir andando, o sea, y el trabajo es uno de esos aspectos que queremos reactivar en los casos de quienes se han paralizado completamente y continuar en los casos de aquellos que ya han venido trabajando en distintas modalidades
durante esta cuarentena, ¿no? Entonces eso nos lleva al teletrabajo, inevitablemente, ¿no? De hecho, todos estamos básicamente en esta conferencia, estamos prácticamente todos desde nuestras casas y desde allí estamos ejecutando nuestro trabajo. Eso ha hecho que, digamos, en cuestión de 2 o 3 semanas, contadas a partir del mes de marzo, cuando empezó la cuarentena en Venezuela, se haya avanzado en el tema tecnológico de implementación de herramientas de teletrabajo, lo que no se había hecho en años. Yo creo que muchos nos sorprendimos de que a pesar de las limitaciones de Internet en Venezuela, se haya podido trabajar desde las casas, ¿no? Entonces está el tema del teletrabajo, que en la medida de lo posible, yo concuerdo con el doctor Sánchez que se debe mantener. Sin embargo, hay trabajos que por su naturaleza son presenciales. Son presenciales, digamos, los que trabajan, ni hablar en el sistema de salud, pero también en la parte de manufactura, de procesamiento de alimentos, de la distribución de alimentos y medicinas. O sea que hay trabajos que no se pueden hacer desde el teletrabajo. Y que por lo tanto entonces esto nos lleva a que tenemos que tomar medidas para el retorno seguro al trabajo. Y en ese sentido tenemos también un invitado de lujo a quien le vamos a ceder la palabra en breves minutos. Se trata de Yoshua Bograd. Yoshua es abogado de la Universidad Metropolitana y es especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad Católica Andrés Bello. Es miembro de Doing Business International, es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Metropolitana, es experto por el World Justice Project, índice de Estado de Derecho, y se desempeña como asociado senior en el bufete Travieso Evans, Arria, Rengel y Paz. La presentación que nos va a hacer Joshua hoy habla de la seguridad y salud en el trabajo en tiempos de COVID-19, más allá de la mascarilla. Así que, doctor Bograd, adelante, por favor. Hola, buenos días para todos. Me confirman, por favor, si me escuchan bien. Y si es así, pues bueno, damos inicio. Todo bien, todo bien. Excelente, excelente. Bueno, antes de iniciar y con el muy breve tiempo que tenemos, pues no puedo dejar de agradecer, por supuesto, a COVAPI, a su junta directiva, a Rosa Mejuto, por supuesto, su vicepresidenta, por la invitación. Y entro entonces ya de lleno en la materia, dado que vamos a analizar muchos temas. Es muy ambicioso los temas que quiero tratar, son muchos, entonces vamos a entrar de una vez en materia, ¿no? La idea, como una precisión preliminar, es saber, bueno, tenemos ya 5 meses en esto, sabemos que tenemos una cuarentena, todos los días nos dan información en televisión, en las redes sociales, pero ¿dónde estamos parados desde el punto de vista legal? Especialmente desde el punto de vista de seguridad y salud en el COVID-19. Esto nos lleva entonces a 5 instrumentos muy importantes. En primer lugar, el decreto de estado de alarma, que como ustedes bien saben, se ha venido publicando en Gaceta Oficial, se decreta, se prorroga, se decreta, se prorroga. Lo importante es saber que allí adentro hay información muy importante y muy relevante a efectos del COVID-19. Asimismo, la normativa sanitaria, que yo creo que en este momento es prácticamente la Biblia a efectos de seguridad y salud en el trabajo. Hay alguna normativa más territorializada, por ejemplo, una ordenanza municipal de Libertador del 11 de junio, el decreto 7206 en el estado de Aragua, solo por mencionar algunos ejemplos, y que estos en particular yo les coloco la lupa allí al lado, ya que por razones obvias no nos va a dar tiempo de revisarlos a fondo cada uno de ellos,
pero es muy importante, y es una recomendación que nosotros hacemos, revisarlos con lupa, la forma en la que están redactados, analizarlos con un abogado, ya que de las mismas frases que los componen podemos sacar muchísima información. Asimismo, las condiciones en el transporte, tanto público como privado, todas estas dicen lo que ya sabemos. Mascarilla, distanciamiento, toma de temperatura al ingresar a algún lugar, las personas con riesgo deben permanecer en sus hogares, las infografías son muy importantes, el lavado de manos, la desinfección del calzado, ¿ok? Y adicionalmente, preferir el teletrabajo. Pero yo me quiero detener en particular en este último punto, la LOPSIMAT, el reglamento y las normas técnicas. ¿Por qué me detengo en este último punto? Porque por el hecho de que tengamos normativa especial, la normativa ordinaria, que es la que nos ha acompañado durante todos estos años en nuestras empresas, no deja de tener vigencia, salvo que colide con la especial. Y aquí es donde yo me quiero detener. ¿Por qué? Tenemos que analizar si el COVID-19 puede ser o no una enfermedad ocupacional. Eso yo creo que es lo más importante que nos lleva a nosotros en esta charla. Y lo invito a hacer un estudio muy sencillo. ¿El COVID-19 puede generar una lesión? Check, por supuesto que sí. Después veremos si es una lesión temporal o permanente. Pero de que la genera, de eso no hay duda, salvo los casos asintomáticos. Y así todo podríamos tener casos asintomáticos que tienen que permanecer en una clínica, por ejemplo, o en un hospital. Pero adicionalmente, esa lesión que podríamos sufrir puede ser o indicarse que es por el trabajo o con ocasión del trabajo. No cabe duda. Si un trabajador adquiere, se contagia estando en la oficina, no cabe duda que es por el trabajo o con ocasión del trabajo. Esto tiene algunas diferencias o distinciones, hablar de por el trabajo con ocasión del trabajo, pero en nuestra ponencia de hoy lo que nos interesa es si se puede adquirir coronavirus por el trabajo. Y por supuesto que sí. Teniendo estos dos elementos básicos, nosotros podemos afirmar que de acuerdo con la normativa ordinaria, el coronavirus puede ser una enfermedad ocupacional. Y esto nos lleva además a prender las alarmas porque el coronavirus puede ser una enfermedad ocupacional tanto en el trabajo presencial como en el trabajo a domicilio, como en el trabajo que se presta fuera de la entidad de trabajo. Conversábamos en estos días con los miembros de la directiva del SAPI y me preguntaban, bueno, hace unos días el SAPI comentó que había que ir a hacer algunos trámites allá. ¿Qué pasa si un trabajador se contagia? Pues, si se contagió desempeñando sus labores y sufre una lesión, es una enfermedad de origen ocupacional y eso va a dar pie a una serie de responsabilidades. ¿Cuál es la buena noticia que yo les reflejo aquí? Para quienes sean empleadores, quien debe probar la lesión y que fue con ocasión del trabajo es el trabajador. Imagínense ustedes, vamos a hacer el ejercicio de probar cómo se demuestra que hubo un contagio por el trabajo. Es muy complejo. No es lo mismo probar un accidente de trabajo que un contagio de un virus que adicionalmente podemos tener opiniones a favor o en contra, pero por lo mínimo puede tardar unos 15 días en mostrar síntomas, si es que los muestra. Imagínense ustedes lo difícil que eso puede ser. Posiblemente el caso más sencillo en que eso se va a poder demostrar es cuando tenemos una empresa donde hubo un paciente cero y 15 días después tenemos un grupo importante de trabajadores contagiados. Posiblemente en ese caso va a ocurrir. ¿Cuál es la mala noticia que nosotros creemos que eventualmente puede salir o puede ser publicada por nuestros tribunales? Si tenemos a un trabajador que estuvo prestando servicio, creemos que los tribunales pueden entender, presumir que el contagio ocurrió por la prestación del servicio, más aún cuando es un servicio presencial. Y afirmar que de no haber estado prestando servicio en la sede de trabajo, pues estaría guardando cuarentena. Todos nosotros sabemos que eso no es cierto, pero imagínense el nivel de las decisiones de nuestros tribunales para yo estar afirmando esto. Lamentablemente nuestros tribunales no han sido lo más competentes, o por lo menos es la opinión de quien les habla en este sentido. Y esto nos lleva a la primera conclusión. Dado que tenemos normativa
anterior, no es suficiente hacer entrega de mascarilla, de gel antibacterial, de distanciamiento, ni de toma de temperatura. Las razones, porque la normativa ordinaria nos lleva a este cuadro de responsabilidades que nosotros estamos viendo aquí. Por las enfermedades ocupacionales tenemos responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales. Esto es un tema que nos podría tomar todo el día analizarlo y revisarlo, pero lo que yo les quiero plantear a ustedes es cómo trasladamos esto a números, a qué nos estamos enfrentando en el riesgo. Esto, por supuesto, no es tan sencillo en un país hiperinflacionario en algunos puntos, cuando estamos hablando de responsabilidades patrimoniales, pero vamos a hacer el esfuerzo. El daño moral es un daño que se condena en los tribunales por la simple razón de adquirir un daño, de ser o tener un infortunio de trabajo y que procede del trabajo. ¿Ok? Ahí no importa si el empleador tuvo o no tuvo culpa en ese accidente. Las decisiones más recientes, donde no ha existido fallecimiento del trabajador, y recordemos que estamos en una enfermedad que tiene riesgo de muerte, han sido de la siguiente manera: 400 salarios mínimos nacionales, lo cual nos da un monto al día de hoy de $800. Pero tenemos también una sentencia muy reciente donde se condenó a $15.000, el equivalente en petros, por supuesto. Analicen ustedes hacia arriba o hacia abajo en caso de muerte o en caso de un daño un poco más sencillo. La subjetiva por culpa, esto es un cálculo realizado con base al salario mínimo. Aquí sí importa si hay responsabilidad del empleador, si hay lo que se conoce como un hecho ilícito, no se cumple con las medidas de prevención. Podríamos tasarlo con un salario básico de 400.000 bolívares en unos $210 de indemnización. Esto se puede condenar en un tribunal, ambas al mismo tiempo. Y tenemos el caso penal: 10 años en caso de fallecimiento, en caso de incumplimientos a la normativa. Aquí sí importa si el empleador cumplió o no cumplió con las medidas para proteger a su trabajador. Y en caso de una discapacidad temporal, un reposo, por ejemplo, unos 2 meses. No sé ustedes, pero para mí 24 horas de detención es suficiente. Imagínense 2 meses o 10 años. Luego tenemos la responsabilidad administrativa, que deriva de las inspecciones que realiza el INPSACEL. Si buscáramos el peor de esos escenarios, podríamos estar hablando de unos $25 por cada trabajador expuesto. Si nosotros tenemos una nómina de 200 trabajadores y no cumplimos con las medidas, saquemos nuestras cuentas. Y luego tenemos la posibilidad de cierre. Los instrumentos especiales en caso de COVID no son muy claros, pero cuando nos vamos a la LOPSIMAT tenemos cierres por 48 horas, suspensiones totales o parciales. Nuestro reglamento habla también de suspensiones parciales o totales. Y la normativa especial nos habla que cuando no se disponga de mecanismos de control, no se podrá prestar servicio. Ya todo eso nos lleva entonces a esta conclusión. Tenemos 399 inspecciones entre abril y julio por parte del INPSACEL. Tenemos el caso de la escuela de béisbol, donde tenemos personas que han sido imputadas. Tenemos detenciones preventivas por incumplimiento de la cuarentena o el uso del tapaboca. No nos podemos arriesgar entonces, ¿ok?, a ser condenados, a ser sancionados. Pero esto nos lleva al interrogante: ¿cómo nos vamos a proteger? Y vamos entonces a la segunda conclusión. La respuesta es gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos permite la gestión de seguridad y salud en el trabajo? Evitar responsabilidad administrativa, evitar responsabilidad penal, evitar responsabilidad subjetiva y disminuir, y de una forma muy importante, la responsabilidad objetiva. ¿Ok? ¿Y qué es la gestión de seguridad y salud en el trabajo en tiempos de COVID-19? Tenemos que tener un programa de seguridad y salud laboral actualizado, o, como ha sonado por allí, un protocolo de vigilancia epidemiológica para el COVID-19. Tenemos que notificar de los riesgos de contagio y su prevención, cómo prevenimos ese contagio. Tenemos que capacitar a nuestros trabajadores en torno a cómo evitamos el contagio. No solamente es notificarnos, sino capacitarlos, informarles.
tienes que usar este tipo de mascarilla, yo te la voy a proveer, te la tienes que colocar de esta forma, te tienes que lavar las manos cada cierto tiempo. Realizar controles médicos cuando estamos en servicio presencial, pedirle al trabajador que se someta a un control médico. Investigar los casos de contagio o riesgosos. Sancionar el incumplimiento, importantísimo. Si tenemos un trabajador que no se quiere colocar la mascarilla, tenemos que sancionarlo con los mecanismos que nos da la ley, mediante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos que planificarnos. ¿Qué vamos a hacer en caso de un trabajador que da positivo y está dentro de la empresa? Que le notifican que dio positivo y en ese momento estaba dentro de la empresa. ¿Cómo lo vamos a planificar? Tenemos que entregar equipo de protección personal y adaptar además todas estas medidas al teletrabajo, porque en teletrabajo puede existir responsabilidad igualmente y sobre todo en el transporte. ¿Ok? Y esto nos lleva a la tercera conclusión. Tenemos que documentarnos. Yo puedo entregarle al trabajador su kit completo para que prevenga en el transporte, en la actividad presencial, en su casa. Pero si yo no documento que le estoy entregando esos equipos, el día de mañana las probabilidades de tener éxito en una inspección, en un juicio, son mínimas. Y estamos hablando, como les comenté, de montos muy altos, como podría ser $15,000 o responsabilidad penal. Entonces hay que documentar y hay que documentar bien, de forma eficiente. Tenemos que convertirnos en un equipo, o tenemos que tener un equipo encargado. Nuestro equipo de recursos humanos tiene que estar dedicado a documentar toda la entrega de equipos, cómo notificamos, cuándo notificamos las capacitaciones. Todo eso tiene que estar documentado. Y yo les propongo, ya para cerrar, esto es, digamos, el grano de arena que les quiero dejar de cierre, un test muy rápido que ustedes pueden hacer en sus empresas para saber o para entender cómo estamos de cara a la normativa laboral, tanto especial como la normativa ordinaria. Entonces, plantearnos, gracias a la empresa, ¿me siento menos expuesto? ¿Sí o no? ¿Conozco los efectos del COVID-19 y cómo prevenirlos gracias a la empresa? ¿Esa empresa está haciendo control de mi estado de salud? ¿Mis compañeros de trabajo y yo mismo estoy cumpliendo con las medidas para prevenir? ¿Tengo cómo demostrar esas afirmaciones? ¿Tengo cómo demostrarlas? Y la más importante, si es con documentos, esos documentos son eficaces, me sirven. Es importante que ustedes tengan en cuenta, esto es un test muy rápido. La idea es hacer auditorías internas para determinar cómo estamos de cara a la legislación, pero esto es un test muy rápido. El hecho de que dé todo positivo no quiere decir que están a salvo, pero están mejor que si tienen alguna respuesta negativa dentro de estos elementos. Y si llega a dar negativo, ya sabemos a dónde tenemos que dirigirnos para analizar. Y para cerrar, esto es una idea que ha venido manejando la OIT, las medidas de prevención. Eliminar el riesgo, por supuesto, y esto es para el contagio, no responsabilidad. Sí disminuye con el teletrabajo, pero para el contagio. El teletrabajo, por supuesto, es una medida que disminuye muchísimo el riesgo de contagio. De ingeniería, cuando estamos presentes, poner una barrera, tener las ventanas abiertas, eso nos facilita un poco o nos elimina el riesgo de contagio. La jornada, modificar la jornada, territorializar el trabajo. Capacitar, señalizar las actividades administrativas y finalmente de protección personal en relación con mascarillas, gel antibacterial, por ejemplo. A medida que vamos subiendo en la escala, el riesgo de contagio es mayor. A medida que vamos disminuyendo en la escala, el riesgo de contagio es menor. Pero la recomendación de quien les habla es tomar todas estas medidas siempre que sean posibles. El hecho de que estemos en teletrabajo no quiere decir que no le vamos a dar mascarilla y gel a nuestro trabajador. ¿Ok? Reflexión de cierre y la cuarta conclusión, y me sumo a lo que comentaba el doctor. Todo esto que estamos viendo es nuestra nueva normalidad. Y como nueva normalidad, tenemos que adaptarnos tanto con la normativa especial como con la normativa ordinaria. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando nos inspeccionen, nos van a aplicar ambas, normativa especial y ordinaria, decretos e INSACEL, ¿ok? LOPSIMAT. Entonces, vamos a adaptarnos, vamos a tomar las medidas que comentaba el doctor, vamos a tomar las medidas que nos sugieren los decretos nuevos, las ordenanzas y lo que nos dice la LOPSIMAT, y todo en conjunto nos va a asegurar que nuestro riesgo de ser sancionados va a ser mucho menor, porque también vamos a tener un riesgo menor de contagio.
Con esto cierro. Me disculpo si me excedí en algún minuto, pero como les dije, era muy ambicioso. Y nuevamente le doy las gracias a todo el equipo de Covapi por esta oportunidad y quedo, por supuesto, atento a responder cualquier duda que tengan al respecto. Bueno, doctor Bobra, ha sido muy condensada su presentación. Le informo que se ha pasado solo en 1 minuto, con lo cual felicitaciones. Excelente, excelente. Y lo que nos has dejado, Joshua, es una cantidad de, bueno, por lo menos a mí, una cantidad de banderas rojas, ¿no? Creo que son muy importantes tus alertas. Disculpen, ¿hay alguien por allí que tiene un micrófono abierto? Por favor, silenciarlo. Gracias. Decía que has levantado una serie de alertas, ¿no? De alertas, bueno, uno como empleado, pero también a los que damos trabajo y tenemos bajo nuestra responsabilidad un equipo, ¿no? Entonces, creo que hay una tarea muy importante que hacer, porque como decías, el teletrabajo, que es una de las medidas que se ha utilizado más extensamente en este momento en Venezuela como mecanismo de prevención, tampoco exime al empleador de ser responsable ante un contagio. Entonces, eso hace prácticamente, digamos, muy alta la probabilidad de que al ser una enfermedad ocupacional, o poderse catalogar como una enfermedad ocupacional, entonces la responsabilidad va aun cuando el trabajador esté en teletrabajo. Y claro, luego, para el regreso a la oficina, mencionabas una serie de elementos para gestionar la seguridad de la salud que son tendientes a evitar las responsabilidades, ¿no? Me pareció sumamente interesante el test, ese rápido, creo que es de fácil implementación, lo podríamos hacer prácticamente todos, incluso, digamos, hacerlo por correo electrónico en el caso de que los empleados están en teletrabajo, y toda la parte de la documentación, que es muy extensa, ¿no? La documentación, digamos, a nivel de marco legal, lo mencionaste al comienzo de tu intervención, hay muchísimas disposiciones de todo tipo, nacionales, regionales, municipales, y a todas ellas hay que, y unas son especiales y otras son ordinarias, de manera de que compilar todo eso es una tarea que va a poner a los abogados y particularmente a los departamentos de recursos humanos a trabajar. Hay cosas, digamos, que son como de sentido común, pues, o sea, promover el distanciamiento dentro de las oficinas, hacer las distintas escalas, que no todo el mundo trabaje al mismo tiempo, que eso se extiende, por ejemplo, a los comedores. O sea, las compañías que tienen, nosotros, por ejemplo, tenemos una sala que no es muy grande. Ya de por sí tenemos 3 turnos porque justamente no queremos, pero ahora van a tener que ser como 6 turnos. O sea, que a lo mejor vamos a tener que permitir que la persona coma en su sitio de trabajo porque va a estar más aislado. O sea, que también esto nos tiene que llevar a la flexibilidad. Yo creo que esta es otra palabra que está es muy apropiada para los tiempos que vivimos, de esta nueva normalidad, y es que tenemos que ser muy flexibles también en las compañías, dejando de, digamos, no manteniendo ciertas normas básicas, sobre todo las que están tendientes a la protección de la salud del empleado, pero que esas quizás van en contra de otras normativas que teníamos impuestas en la compañía cuando funcionábamos normalmente, como por ejemplo no comer en los escritorios. Eso teníamos un lugar específico para comer, pero ahí es donde se reúne la gente. Justamente ahí es donde se pueden reunir grupos que dependiendo del tamaño de la empresa puedan ser grupos mayores, ¿no? Entonces,
Realmente, bueno, ya empezaron a surgir preguntas, las vamos a ir agrupando, pero yo creo que aquí hay mucha tela que cortar y creo que lo más importante y el mayor aporte que recibimos de parte del doctor Bograd en este caso es levantar las alarmas para que nosotros podamos, tanto como empleados como empleadores, poder generar todas estas condiciones que permitan un retorno seguro a la actividad laboral. Bueno, esto nos lleva directamente a concatenar las visiones sanitaria y laboral desde un punto de vista legal con la visión empresarial. Y para eso tenemos un invitado de lujo. Se trata del doctor Leoncio Pablo Landaes, quien es abogado de la Universidad Central, es magíster en Derecho del Trabajo también de la Universidad Central y es especialista en mediación de la UCLM de España. Es también especialista en arbitraje comercial internacional y cursante del doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad Central, de la Universidad de Carabobo, perdón. Cada vez que digo UC es Universidad de Carabobo. También el doctor Landaes es profesor agregado de la Universidad de Carabobo en la Cátedra de Derecho del Trabajo, es socio de la firma Landaes Abogados, presidente de la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo en el periodo 2017-2019, es actualmente secretario de Fede Cámaras Carabobo desde el año 2019 y también ha escrito un libro, El Pacto de Permanencia en la Empresa. Su presentación en el día de hoy se llama 8 propuestas normativas de productividad para la nueva normalidad. Así que, sin más, la palabra la tiene el doctor Leoncio Landaes. Adelante, por favor. Gracias, Ivonne. Bueno, inicialmente, mientras que comparto pantalla, agradecerle a COAPI, a su presidente José Gutiérrez, con quien pues me estrechan lazos de amistad y profesionales, creo que desde hace más de 15 años, en alianzas con clientes mutuos o compartidos desde región capital a región central, y con su secretaria, Aneta Angulo, quien fue, pues, tutora de una de mis tesis, así que agradecido con ellos en lo personal y con la institución. Me están escuchando bien, ya está la pantalla compartida, quisiera corroborar con ustedes, por favor. Todo en orden, Leoncio, voz e imagen. Perfecto. Bien, tal como comentaba Ivonne, la idea de esta presentación o la génesis de todo esto fue un documento, un PDF que preparé a principios de este mes y que rodó por algunos grupos empresariales, porque siempre nos ha caracterizado, y en lo personal también, que la idea no solo es la crítica desde un punto de vista gremial, institucional o profesional a la normativa o a las políticas públicas, sino también tener la responsabilidad de aportar algo, ¿no? De dar propuestas al respecto. Entonces, bueno, son 15 minutos, son 8 propuestas. Esto implica que alrededor de unos 2 minutos por cada una de las propuestas, menos de 2 minutos por cada una de las propuestas, pero lo importante es comentárselas, darles algunos fundamentos, bien sea de lógica jurídica o de lógica del mercado, para que después, en el caso de que en alguna de estas 8 quieran indagar, ahondar alguno de ustedes, bien sea por el perfil profesional o empresarial que tengan, pues con gusto lo abordaremos. Antes de comentarles o antes de ahondar en cada una de estas 8, quiero hacerles, digamos que un inciso o un preámbulo que para que estas 8 propuestas tengan una materialización óptima, al menos se requiere la mejora de nuestros servicios públicos. Es decir, se requiere al menos la mejora de nuestro sistema eléctrico y de nuestro sistema de agua, de nuestro sistema. Son elementos mínimos que necesitaríamos para poder ejecutar de manera óptima cualquiera de estos 8 propuestas. Pero se debe tener
una voluntad, digamos, política de los actores políticos, una voluntad de los actores de la sociedad civil, como somos nosotros, para poder impulsar estas 8 propuestas. Atención, pueden existir muchas más, pueden no, en efecto, existen muchas más, pero traté de condensarlas en 8, quizás las más importantes o las más perentorias, las más urgentes. Se necesita entonces un impulso, bien sea de los actores políticos, de nosotros como sociedad civil, como profesionales, como empresas, para poder llevarlas a cabo y poder aterrizar en una verdadera normalidad que nos pueda ser productiva. La primera, entonces, es la apertura del mercado de las telecomunicaciones. Nosotros en Venezuela, nuestro sistema de telecomunicaciones no está apto, lamentablemente, para albergar todo el teletrabajo que ha hablado Joshua, el doctor Daniel, que ha hablado José Gutiérrez, en la telemedicina. Imagínense cómo operar, cómo el doctor Daniel Sánchez va a operar desde su casa o puede dar algún tipo de instrucciones al respecto desde una conferencia Zoom al médico que esté haciendo o esté practicando desde el quirófano, porque lamentablemente no tenemos un aparato de telecomunicaciones, una estructura de telecomunicaciones en el país óptima para albergar teleeducación, teletrabajo, telemedicina. Sabemos, Ivonne comentó sobre mi libro, es reciente, El Pacto de Permanencia de la Empresa. Precisamente lo bauticé, si se puede llamar bautizar o presentar el pasado 13 de abril, en plena pandemia. Lo hice vía Zoom, se me conectó un gentío, amigos, profesores, etcétera. Pero antes de eso, cada vez que pasaba la invitación, el denominador común era, bueno, Leocio, te acompaño si el internet y la luz me dejan. Y sabemos, es que quise contarlo como una anécdota, pero sabemos que cada vez que queremos conectarnos a hacer algo, es si la luz o el internet nos deja. Entonces, necesitamos la apertura del mercado de telecomunicaciones. Y esto es algo que el Estado no puede hacer. Tiene que venir la inversión privada. Y para que venga esta inversión privada, nacional o extranjera, necesitamos obviamente seguridad jurídica. Necesitamos obviamente, dentro de toda la seguridad jurídica, que la mayoría de la audiencia es abogado y conoce lo que es la seguridad jurídica, más dentro de esa misma seguridad jurídica, lo más que podemos o que se debe hacer énfasis es primero en la repatriación de los capitales. Y en segundo término, y más aún para esta audiencia mayormente afiliada al COAPI, es la protección de su propiedad intelectual. Es decir, necesitamos que el Estado garantice oportuna y efectivamente las patentes, los derechos de autor, las marcas de todas estas empresas o de todas estas capitales que vengan a fomentar un verdadero aparato de telecomunicaciones robusto. En segundo término, tenemos la facturación electrónica. En cuanto a la facturación electrónica, debo comentarles y puedo pasarles un link en el chat. Déjenme manejar esto un poco. Esto es fuente de Movistar. En un momento voy a pasar el link para que después lo vean con calma. Somos el único país de Latinoamérica que no cuenta con una facturación electrónica. Imagínense, tenemos Argentina, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay. Este link que les voy a pasar por el chat afirma o les indica cómo son, en unas simples líneas, la metodología de la facturación electrónica en estos países. Y al final termina con Venezuela diciendo: el gobierno venezolano no desarrolló un sistema de emisión electrónico de documentos fiscales. Esto es grave, porque seguimos en la retrógrada manera de llevar la facturación en físico, la facturación en papel, y creo que sería redundar comentarles la necesidad imperiosa ante esta pandemia de pasar urgentemente a la facturación electrónica. Solamente en Venezuela existen algunas excepciones de facturación en masa, específicamente temas de telefonía celular, por poner un ejemplo, que permite la facturación electrónica, pero son excepciones. Tendría que ser al revés, que la excepción sea la facturación en físico. Eso, y con relación a la facturación electrónica, culminamos. Tengo problemas, disculpen, con la presentación. Seguiré intentando, ya la pasé. En tercer término, es necesario aplicar o que el Estado se encargue de una legislación sobre el teletrabajo. Lamentablemente, nuestra Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, LEO-TT, de 2012, mayo de 2012, totalmente retrógrada de pe a pa, dentro de sus contenidos retrógrados, pues nada más abordó ya para 2012
lo que era el trabajo a domicilio. Es decir, el legislador creía y sigue creyendo entonces que el trabajo es la doñita que coge ruedos desde su casa. No se imaginó o no trató el teletrabajo, porque básicamente es el trabajo mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Hay algunas, por encimita, algunas normativas de este capítulo relativo al trabajo a domicilio, pero nuevamente es muy retrógrado. Llevar una libreta en físico, hacer un registro de los familiares que trabajen que vivan con el trabajador, que estén bajo el mismo techo del trabajador. Se necesita una legislación sobre el trabajo urgente, pero más que regule o que proteja a una de las dos partes, en realidad que llame a la reflexión, que llame a la conciencia de los trabajadores, que llame a la conciencia de los patronos en el pago, por poner un ejemplo. Es decir, la intromisión mínima del Estado en cuanto a la protección de las partes. En el caso de los trabajadores, al menos, por poner un ejemplo, garantizarles las herramientas para trabajar. Si necesita un laptop, si necesita una conectividad, por poner un ejemplo, una de las recomendaciones, y así lo efectuó un cliente acá en Carabobo, un colegio con una alta matrícula, es no solo proveerles de los equipos de computación a los docentes, sino también pagarles la conectividad. Entonces imagínense, por cada uno de los profesores tener que comprar un laptop o un computador y tener que pagar un internet dedicado. Así como también legislar sobre la ergonomía que debe tener el trabajador y así evitar enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, por poner un ejemplo. Luego, sigo tratando de pasar a la cuarta. Disculpen. Ok, la cuarta es legislación sobre el autoempleo o trabajo independiente. Más que la legislación sobre el autoempleo o el trabajo independiente, amigos, es hacerle entender al legislador, hacerle entender al Estado los nuevos modelos de negocio que están en el mundo. Debemos entender que las nuevas tendencias o el futuro del trabajo, el trabajo del futuro, que en realidad ya es presente, está en base a nuevos modelos de negocio. Entonces, antes de legislar sobre un autoempleo o sobre un trabajo independiente, se debe concebir los nuevos modelos de negocio, se debe entender los pros que traen estos nuevos modelos de negocio, tanto para el Estado desde el punto de vista tributario, como para el mismo trabajador, porque literalmente es independiente en muchos de estos modelos, en cuanto a los horarios y en cuanto al salario que vaya a devengar. Lamentablemente vemos una añoranza en cuanto a magistrados de vieja data de muchas instancias judiciales o de las más altas instancias judiciales de muchos países. Vemos, por poner un ejemplo, esta añoranza en el caso colombiano que literalmente sacó a Uber del país. Recientemente, cuando hablo recientemente, estoy hablando la semana pasada, el Tribunal Supremo de Cataluña, el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña, mandó a reenganchar más de 3 docenas de trabajadores de Uber por considerar que existía relación de trabajo. Entonces, al entender el Estado, al entender el legislador los nuevos modelos de negocio, podrá entender entonces los nuevos modelos de relaciones de trabajo. De lo contrario, lamentablemente, no vamos a tener muchas de los productos y servicios de estos nuevos modelos de negocio que ya están rondando hasta por los países más pobres del mundo, excepto en Venezuela. En quinto término, protección de datos. Lamentablemente, hay proyectos, y lo digo en lo profesional, muchos clientes han parado muchos proyectos, han detenido muchos proyectos porque no existe una legislación de protección de datos. Y cuando hablo de protección de datos, no solo es para proteger al consumidor, al usuario que provee estos datos, también a la empresa. Porque ¿qué podemos nosotros decirle a los clientes en cuanto a ciertos proyectos donde se incluye algún tipo de protección de datos? Bueno, sé un buen padre de familia, sé un bonus pater family, da un disclosure, da una coletilla, incluye algo donde tú estás protegiendo o estás comentando cuál es tu política de protección de datos. Pues lamentablemente no existe. En Venezuela lo que existe o se limita la protección de datos en materia penal, en materia criminal. Cuando estos datos son robados, son adquiridos de manera sin autorización, de manera inconsulta, y por ende o consecuentemente son utilizados con otros fines criminales. Pero desde un punto de vista mercantil, desde un punto de vista de protección al consumidor y al usuario, no existe una legislación de protección de datos, y es perentorio que Venezuela tenga este tipo de legislación.
En sexto término, aunque suene cliché, en realidad promoción del uso de los VTH, los vehículos de tracción humana. Lamentablemente en Venezuela no existe una legislación al respecto, ni tampoco existe una promoción, un impulso, inclusive una protección con relación o de parte de los municipios, la mayoría de los municipios en Venezuela, no existe una promoción del uso de los vehículos de tracción humana. Hay una infinidad de beneficios. Desde el punto de vista de la seguridad pública, se entiende que mientras más ojos hay en la calle, más segura es la calle. Desde un punto de vista de la salud de los administrados, obviamente las estadísticas dicen que mientras más pedaleas, o en este caso, mientras más tengas actividad aeróbica, más salud podrás tener. Y también desde el punto de vista de la productividad, mientras más salud tengas, mientras más aeróbico tenga tu cuerpo, después pudiésemos hablar de estas estadísticas o el doctor Sánchez nos podrá ayudar, obviamente serás más productivo en el trabajo. Por eso es que lo consideramos primordial. Y además, si a esto le aunamos, si a esto lo concatenamos, le sumamos el hecho de del reciente aumento indiscriminado de nuestro combustible, de la gasolina en particular, pues yo creo que aún más se hace perentorio el hecho de tener una promoción, protección, un debido desarrollo de lo que serían los vehículos de tracción humana o los VTH. Trato de pasar al séptimo punto, que es la transformación digital, ya casi terminando, de los registros públicos. Amigos, Suecia, Suiza, Canadá ya tienen, Dinamarca, Noruega, ya tienen registros públicos, registros públicos inmobiliarios en particular, a través de blockchain. Obviamente esto sería, tendríamos otra charla, inclusive con otros especialistas, pero podemos entender al blockchain como un bloque de cadenas de seguridad, es decir, sería un registro de seguridad por los particulares y no un registro de seguridad por el Estado. Al mismo tiempo, el Estado puede tener el mismo blockchain o puede delegarlo, pero esta es una propuesta de acabar con esta, digamos, lamentable corruptela que tienen nuestros registros, incluyendo no solo temas de registro inmobiliario, no solo temas de registros civiles para una partida de nacimiento o un matrimonio, sino también, ¿por qué no?, para temas de propiedad intelectual, específicamente al SAP. Es totalmente viable si en verdad existe voluntad política, voluntad del Estado y de los actores que hacemos vida civil y que hacemos vida profesional, que nuestros registros públicos, luego obviamente de una plataforma de telecomunicaciones robustas, tenga o se maneje a través de blockchain en lugar de tener el retrógrado registro público de los años 70 con la foto del presidente, la foto de Bolívar y las largas colas que obviamente también van en detrimento de las nuevas normas de bioseguridad. Y por último, queridos amigos, obviamente no puedo dejar pasar que es necesaria la derogación, no la vista gorda, que es lo que vemos hasta ahora, la derogación total de normativas que contraen el mercado. Hay infinidades y la mayoría son colegas y podemos entenderlas, pero quiero comentar unas, por poner un ejemplo, la ley de precios, la ley orgánica de precios justos, en específico el tema del margen de ganancia del 30% y la estructura costo, la manera de la ley de obligar al empresario a manejar una estructura costo y establecer un margen de ganancia, lamentablemente totalmente retrógrado, totalmente trasnochado. Sabemos y entendemos que el producto de un bien o servicio no lo da su estructura costo, lo da el mercado. Y qué mayor ejemplo, hace menos de 2 meses, cuando el petróleo venezolano cayó por debajo de cero y más bien era costoso tenerlos en anaqueles o tenerlos en posesión de cualquier estado, y más bien teníamos que soltar. Pasa igual con un producto. Es como decir venderle vino a un pueblo donde todos son abstemios. Obviamente el señor de la bodega va a querer regalar el vino porque le está estorbando en los anaqueles. Entonces, si el Estado entiende eso, debe derogar este tipo de normativas. Es cuesta arriba, pero lamentablemente lo están entendiendo y desde hace muchos meses, quizás no un par de años, se están haciendo la vista gorda para no aplicar, pero sigue la normativa vigente. Lo otro es, por poner un ejemplo,
lamentable inamovilidad laboral que ya trascendió de lo jurídico a lo sociológico. Ya vemos una segunda generación entendiendo y viendo como su padre pues no trabaja y devenga porque goza de inamovilidad. Y así muchas otras normativas que lamentablemente controlan el mercado, que hoy día vemos una suerte de apertura del mercado de facto, pero es como un arma de doble filo extorsionadora, porque la ley sigue vigente y en cualquier momento te la puedo aplicar, por lo cual es necesario la derogación de estas normativas. Pues sin más, espero, aquí están mis datos de contacto, desde Valencia, específicamente de Valencia, en toda la zona de región central, desde Puerto Cabello hasta Las Tejerías, estamos irrestrictamente a la orden para todos los que necesiten por acá. Nuevamente agradecido con Coapi, Ivonne, José y Anet. Muchas gracias. Gracias a ti, Leoncio. Ha sido muy inspiradora porque lo tuyo son propuestas, y son propuestas que van a armar el país que queremos, no solamente post-COVID. O sea, aquí estás resolviendo con esto una serie de situaciones que venimos arrastrando que incluso no tienen que ver con la pandemia, ¿no? Y que quedarían solucionados y nos permitirían avanzar y llevar otra vez el país por la senda del crecimiento, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu intervención. Y bueno, vamos a dar inicio a la ronda de intercambio. Tenemos bastantes preguntas para todos, y la verdad es que voy a empezar con una que me llegó a través de chat privado, que la hace Ricardo Rojas Gaona, y es para el doctor Bograd. Dice, ¿cuál ha sido la respuesta de los tribunales y otras dependencias, por ejemplo, fiscalías, entre otras? ¿Están los tribunales y oficinas públicas atendiendo o brindando acceso en línea para presentación de denuncias o reclamos? ¿O están dando acceso remoto a través de videoconferencias o llamadas telefónicas para atender a los usuarios? A ver, bueno, gracias obviamente por la pregunta, Ricardo, la estuve viendo. Los tribunales en este momento no están activos, no están dando despacho, así lo estableció el Tribunal Supremo de Justicia. Hemos tenido conocimiento que en distintos estados del país esta medida se está aplicando en todos los que nosotros tenemos oficinas, porque hemos asistido a los tribunales. Eso quiere decir que por lo pronto no tenemos o no deberíamos tener demandas relacionadas con contagio del COVID-19. No así con las inspectorías, no así con el INSACEL. El INSACEL, como les comenté, ha estado muy activo. Las que conocemos van por lo menos 400 inspecciones en los últimos 4 meses, y tenemos conocimiento que van a fortalecerse más estas inspecciones, vamos a tener cada vez más, ¿ok? Sabemos que las distintas GERESAT, las gerencias territoriales, están activas, están realizando inspecciones. Por lo pronto, a nuestros clientes y conocidos no les han impuesto todavía sanciones, pero sí le han establecido una serie de ordenamientos indicando tienes que cumplir con esto, con esto y con esto. Pero creemos que a medida que siga transcurriendo el tiempo, se van a hacer mucho más fuertes estas inspecciones, ¿ok? Y van a pasar posiblemente directamente a la sanción, porque no tienen tiempo suficiente como para hacer una reinspección, como ocurre normalmente. Por lo pronto, como les digo, están muy activos, y por eso es que tenemos que cuidarnos. Creo que el riesgo más importante que tenemos ahorita es inspecciones y responsabilidad penal, pero no derivada de la LOPSIMAT, porque tiene que ocurrir en principio un infortunio, derivada de atentar contra la salud pública de acuerdo con el Código Penal. Creo que esas son las más importantes que tenemos en este momento, y que por ahí tienen cómo enlazarlo el ejemplo de la escuela de béisbol, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, de eso es que nos tenemos que cuidar, sobre todo en este momento. Más adelante tendremos tiempo para la responsabilidad derivada del LOPSIMAT y del Código Civil. Muchísimas gracias, Yoshua. Seguimos. Preguntan sobre la posibilidad que se alude en el caso de Latinoamérica. El virus ha resultado mucho más fuerte, como si de otra cepa se tratara, y en nuestro caso,
no solo son las personas mayores y las que tienen riesgos por su salud, las que han resultado muy afectadas con consecuencias fatales en muchos casos. Entonces, esta pregunta iría para el doctor Sánchez, ¿no? ¿Se trata de algo diferente que ha llegado a América Latina? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Ivonne. Yo lamentablemente tengo que decir varias cosas. Uno, el virus es el mismo, pero ¿cuál es la problemática de América Latina? La problemática de América Latina es la desnutrición y las condiciones sanitarias. Es como la tuberculosis. La tuberculosis era una enfermedad que afectaba más a la gente pobre, porque la gente pobre estaba desnutrida, estaba con menos vitaminas y moría más rápido. ¿Qué pasa en América Latina? América Latina es un continente que es muy rico en materia prima, pero muy pobre en gobernantes. Los gobernantes nunca se han dedicado a realmente la salud de la América Latina. ¿Por qué está afectando tanto a América Latina? Vea el índice de pobreza en todos los países. Bueno, mire, ya Venezuela se decretó el país más pobre de América Latina, por sin ir muy lejos, que estamos en las condiciones peores que Haití. Entonces, la desnutrición que viene desde la infancia, desde que a los niños no le dan bien la teta, no le dan las inmunoglobulinas apropiadas, que no lo alimentan con las leches que deben ser. O sea, desde allí comienza el cuidado de la salud de una persona. Bueno, comienza desde que la madre está embarazada, comienza el cuidado de la salud. Si la madre no se nutre bien, no tiene las vitaminas, no tiene un buen control prenatal, ya ese feto, ya ese niño, ya tiene una vida que ya está condenado. Entonces, realmente lo que está pasando en América Latina son las condiciones de salud. No es que es el mismo virus, es la misma cepa. Eso de que están diciendo, no, que es otra cepa que está mutando. O sea, realmente, si fuera así, ya las revistas científicas ya lo hubiesen comprobado. Y es el mismo virus, ¿ok? Pero la virulencia es mayor en las condiciones de salud más precarias y en las condiciones de higiene más precarias. Eso es lo que está pasando realmente. Doctor Sánchez, continuando con usted, pregunta, si hay enfermedades preexistentes, ejemplo, pólipos nasales o asma, al ser tratados y estar bajo tratamiento médico, ¿se corre algún riesgo o habría que adoptar medidas adicionales? Bueno, fíjese que hay una cosa bien curiosa. Uno de los tratamientos para el COVID son los esteroides. Generalmente las personas que tienen pólipos nasales y asma son personas que toman regularmente esteroides. Y de alguna manera se están previniendo el COVID o no va a ser más tan fuerte. Por ejemplo, la tormenta de citoquina no va a ser tan fuerte. Ahora bien, hay otro tipo de enfermedades persistentes, como son la hipertensión arterial y la diabetes, que sí afectan a las personas. La mayoría de las personas que se han muerto, primero es la mayoría de edad, o sea, que son personas que son de 50 años para arriba. La amiga mía, una doctora que falleció en la semana pasada, falleció el lunes de la semana pasada, ella era diabética, era hipertensa y era mayor de 60 años. Tenía todos los numeritos comprados, le dio el COVID-19 y falleció. Entonces, de verdad, las personas jóvenes le da como una gripe fuerte, pero las personas mayores, y si tienen lo que llamamos nosotros comorbilidad, o sea, que tienen o hipertensión o diabetes o cáncer o alguna enfermedad persistente que sea muy severa o que lo limite, tendrán el pronóstico no será tan bueno. Pero como ya les dije, en el caso de las personas que toman esteroides de manera crónica, como los asmáticos, o la gente que tiene pólipos nasales o rinitis alérgica, de alguna manera ese esteroide, de alguna manera, aguanta la enfermedad, o sea, lo apacigua un poco. Bueno, seguimos. Para los abogados, Bogart, ¿ya se han presentado casos de trabajadores reivindicando la enfermedad laboral? No tengo conocimiento todavía del primero. Está muy cruda la situación como para tener, como les dije, demandas no vamos a tener y adicionalmente es necesario tener lo que se conoce, necesario no, se suelen requerir en los tribunales lo que se conoce como la certificación, que es el estudio que realiza el INSACEL. Entonces, en este momento el INSACEL está ocupado en otras materias, realizar una inspección para determinar si el contagio de un trabajador fue o no fue por coronavirus, por el trabajo, no es, o por lo menos no es lo que nosotros hemos tenido conocimiento que está ocurriendo. Muchas gracias. Doctor Landaes, ¿Fedecámaras ha presentado alguna propuesta o proyecto de ley a las autoridades para regular el teletrabajo?
Sí, en definitiva sí, pero a ver, me gustaría responder es en la forma, porque más que propuestas sí, es más, estamos hablando de principios de junio, que el presidente Cusano y el presidente José Comercio Capozolo, Adán Celis de Conindustria, no, perdón, excluyo a Adán Celis, pero sí Capozolo y Cusano, se reunieron, digamos, en estas mesas de diálogo, fue la única vez que se reunieron, y de allí salieron frases como las tengo acá. Presidente jefe de Cámara, la emergencia sanitaria obliga a construir acuerdos. Presidente jefe de Cámara indicó que hay que repensar de manera tripartita el marco regulatorio de las relaciones laborales, y a eso me refiero en la forma. Más que una propuesta, porque sería ir en contra de los valores de Fede Cámara y en contra de los valores del tripartismo, más que presentar un proyecto o presentar un proyecto de ley, una reforma, en realidad lo que desde el punto de vista gremial debemos instar es a construir acuerdos tripartitos. Nuestros estatutos nos los ordenan, la Organización Internacional nos los ordena, hartamente eso se ha violado por parte del Estado, pero no será el factor patronal que viole de una manera tan flagrante presentando un acuerdo sin consultarlo a los trabajadores. Entonces, precisamente lo que se ha propuesto de manera pública y de manera de mesas de diálogo es llegar o promover acuerdos tripartitos para trabajar en base a esto que llegó para quedarse, como lo dijo el presidente Cusano, que es el delivery y el teletrabajo. Muchísimas gracias. Esto es para Joshua. ¿Qué medidas puede tomar el patrono ante la negativa del trabajador de acatar las medidas de higiene y prevención necesarias, cuando en nuestro país existen muchas medidas que sancionan al patrono de manera recurrente? Mira, ciertamente no es una decisión sencilla. ¿Qué recomendaría yo? La LOPSIMAT tiene algunas medidas que se pueden tomar. Ir al Comité de Seguridad y Salud, requerirle que tome medidas en relación con ese trabajador. Eso está previsto, si mi memoria no me falla, artículo 55. ¿Ok? Esa sería, digamos, la primera. ¿Ok? Luego hay que, uno como patrono, solicitarle que utilice los equipos de protección personal, informarle por qué es necesario que lo haga, a quién está poniendo en riesgo, que no es solo a él, sino que está poniendo en riesgo al resto de los trabajadores. Si definitivamente con esas medidas debidamente documentadas, por eso es que siempre hago mucho énfasis en documentar y documentar bien, debidamente documentadas, no cumple el trabajador, yo creo que hay que poner en la balanza cuál es el mal mayor. Que ese trabajador se contagie o me contagie el resto de los trabajadores en caso que él tenga el virus, o pedirle o no permitirle entrar la próxima vez a la entidad de trabajo, debidamente documentada la razón por la que eso va a ocurrir. Si el señor quiere reingresar, pues va a tener que cumplir. ¿Ok? Y posteriormente tendremos que ver cuáles son las medidas que ese trabajador toma, pero vamos a tener los documentos para indicar este trabajador está poniendo en riesgo al resto de la nómina, al resto de trabajadores, lo cual incluso podría dar o llevarnos, de acuerdo con los decretos, la normativa sanitaria, el decreto de estado de alarma, a una responsabilidad penal que no está expresa, pero es que todo el mundo tiene la obligación de cumplir con las medidas sanitarias. Quien no la cumpla, el Ministerio Público tiene que conocer de esos incumplimientos. Entonces, incluso nosotros como empleadores podríamos alertar al Ministerio Público. No queremos llegar a eso, pero es la última de las medidas. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Leoncio, en un país con una economía tan maltrecha como la nuestra, ¿qué pueden hacer los empresarios para mantener a flote sus empresas sin desmejorar a sus trabajadores, pero entendiendo que esto solo es posible manteniendo la productividad de sus empresas y negocios? Mire, hay dos, antes de este documento PDF de 8 propuestas, para el mes de mayo yo realicé también un documento PDF llamado 5 aspectos legales, empresa y coronavirus, 5 aspectos legales. Y en el tema laboral, específicamente, me comprometo, por cierto, a hacer llegar ambos documentos PDF, son muy cortos, los pueden leer desde sus teléfonos con mis amigos de Covapi. Y en este particular del trabajo, yo lo resumo, de la productividad de las empresas, de los trabajadores, yo lo resumo en dos cosas. Lo primero es construir acuerdos y lo segundo es reinvento. Por poner un ejemplo de muchos,
pero precisamente la necesidad conlleva la creatividad y la creatividad te lleva al éxito. Muchas veces vemos, hay muchas maneras de hacerlo. Coloco un ejemplo en cuanto a la remuneración. Existe, por poner un ejemplo, tenemos que ver, diferenciar nuestras si no está prestando servicio, si no tiene trabajadores y si está teletrabajando. Sería pues una charla completa hablar de cada una de las tres. Pero en específico, aquellas personas, aquellas empresas que no estén trabajando, bueno, normativamente, todavía en la práctica no lo hemos visto, pero normativamente ahí estaríamos inmersos en lo que sería una suspensión de relación de trabajo. Y la consecuencia jurídica de la suspensión de la relación de trabajo es que el trabajador no está en la obligación de prestar servicio y la empresa tampoco está en la obligación de pagar salario. Repito, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de lo que está en la normativa, eso se tiene que participar a las inspectorías no están trabajando, está el inspector de guardia y el inspector de guardia no recibe documentos o solicitudes patronales. Por eso es que decimos, tendremos que ver después que empiecen a dar despacho cómo vamos a ver esto. No obstante, damos una solución y es precisamente reinventándose, es precisamente siendo un poco creativos y es construyendo acuerdos con los trabajadores. Si bien yo estoy suspendiendo un salario porque en realidad la caja no tiene, la caja tiene fondo, la caja se me acabó, no puedo pagar porque no tengo, tendré que rematar los galpones, las computadoras para poder pagar, pero lo que sí debo tener responsablemente como buen padre de familia es las provisiones. Entonces, ¿por qué no adelantar las provisiones? Porque igual las debo. Entonces, a eso me refiero. Yo puedo llegar a acuerdos con mis trabajadores de adelantar utilidades, porque igualito las debía haber tenido provisionadas, adelantar prestaciones sociales, porque ya debía haberlas tenido provisionadas. No recomendamos, y en ese momento, en mayo, no lo recomendamos. Justo hace un par de semanas salió algo, si bien interno, pero sí de la inspectoría del Ministerio del Trabajo. No recomendamos otorgar vacaciones por dos razones fundamentales, y con esto culmino. Primero, porque la intención del legislador es que el trabajador disfrute de las vacaciones, no que esté confinado en su casa. O sea, es mera lógica jurídica, es un silogismo jurídico. Y lo segundo, más que lo que establece la normativa, o en este caso la LOTTT, es un antecedente. Y que es más antecedente que la tragedia de Vargas, donde muchos empresarios en esa zona, dada la tragedia, dado el caso fortuito, fuerza mayor de este deslave, empezaron a otorgar vacaciones porque obviamente no podían trabajar. Existía una suspensión de relación de trabajo. Bueno, el Ministerio del Trabajo en ese momento, y principios de 2000, empezando el milenio, pues dijeron, mira, no, estas vacaciones no son válidas, ustedes tienen que revertirlas, o si ya las pagaron, lamentablemente, las sigues debiendo. Entonces, hay maneras de reinventarse, hay maneras de buscar soluciones, no solo desde el punto de vista de la productividad como empresa, discotecas que ya no son discotecas, sino que son deliveries de licorerías, y así muchas otras, ¿no? Podemos hablar en otro foro de emprendimiento cuántas reinvenciones hemos tenido. Pero que esas reinvenciones y esa creatividad hagan que construyas acuerdos con los trabajadores y siempre del marco o tomado de la mano con tu asesor legal para que obviamente esos acuerdos estén totalmente blindados. Y bueno, espero que haya sido respondida. Seguro, muchas gracias. Leo, sí, siguiendo contigo, ¿conoces si hay algún proyecto en el CENIAT para el tema de la facturación digital? También Fede Cámaras lo propuso, el mismo Comercio, en voz de su presidente Felipe Capozolo. No solo solicitó la rebaja del IVA del 16 al 14 ante la pandemia, sino que solicitó la promoción urgente de la facturación electrónica. Obviamente aquí la mayoría o facturamos o recibimos facturas y vemos que, bueno, pocas nos han llegado en físico, siempre nos llega la factura en digital o nos mandan una nota solicitando un anticipo, buscándole la vuelta desde el punto de vista tributario para poder darle, para que la rueda de esta bicicleta económica o de producción pueda seguir girando, pero que más que tener efectivamente una facturación electrónica, una facturación digital, es totalmente perentorio y entendamos que el Estado así lo entiende. Muchas gracias. Bueno, informarles a los participantes que si bien hemos llegado a la hora, como tenemos, no se ha ido nadie y hay muchas preguntas, entonces si les parece bien, vamos a extenderlo unos 10 minuticos más para darle la oportunidad a nuestros panelistas de contestar, porque esta es la parte más rica de todos de este tipo de eventos, ¿no? Entonces, aquí una pregunta para el doctor
Sánchez. La nueva normalidad de la atención médica y la telemedicina. ¿Cuáles serían las normativas que se aplicarían, cree usted, y hasta qué punto estaría involucrada la praxis médica y la protección del expediente médico electrónico, muy especialmente el secreto médico? Su opinión un poco sobre este aspecto, doctor. Caramba, esa es tremenda pregunta. Fíjense bien, la nueva normalidad tiene varias fases. La primera fase es la fase de mientras esté el coronavirus y no hayamos, no se haya descubierto la cura o no se tenga la inmunidad. Para eso se va a utilizar telemedicina, que es lo que se está usando ahorita, las consultas por teléfono, la consulta a través de la computadora, todas estas cosas. Sin embargo, eso no sustituye la relación médico-paciente. El hecho de que el médico te toque, hable contigo, esa relación tan íntima que es médico-paciente, de alguna manera la estamos perdiendo. Y esa nueva normalidad, no, a esa no nos podemos adaptar. Una vez que se descubra la vacuna o una vez que tengamos inmunidad, yo creo que deberemos volver a nuestra relación médico-paciente porque nada sustituye la entrevista del paciente person to person con el médico y tocar al paciente. Bueno, yo soy anestesiólogo y yo soy intensivista. Imposible en mi campo hacer telemedicina. ¿Por qué? Porque yo no voy a intubar a un paciente desde una computadora. Yo tengo que intubarlo mientras lo operan. Y igual en la terapia intensiva. En la terapia intensiva, evidentemente, yo trato directamente a los pacientes. No puedo hacerlo por telemedicina. O sea, tengo que protegerme bien, eso sí, pero evidentemente la relación médico-paciente ahí la mantengo. Hay otras especialidades donde sí se pueden hacer consultas por telemedicina. Lo otro que tú hablas de la historia clínica. Si la historia clínica sí puede estar protegida, porque nosotros tenemos carpetas protegidas con clave donde podemos tener la reserva de nuestros pacientes. De una vez, yo le voy a decir una cosa, la historia clínica electrónica se está usando hace tiempo, eso no es de ahorita. Usted va a una consulta, por ejemplo, yo voy a donde mi urólogo, que es amigo mío, por cierto, y él tiene toda la historia mía en una carpeta donde están todos mis datos, mi laboratorio, todo eso. Eso tenemos tiempo haciendo la historia clínica electrónica, que es mucho más cómoda. Ahora, la protección de eso está en la computadora del colega, que no lo haga público. Pues eso es parte de lo que llamamos el secreto médico y eso está reglamentado por el Código de Ontología Médica, incluso a nivel de, creo que el Código Penal también está sancionado, si mal no me equivoco, el que llamamos el secreto médico. Entonces, yo le quiero decir, la nueva normalidad va a incluir algunas cosas y algunas cosas van a quedar. Por ejemplo, la telemedicina va a quedar, pero en ciertos casos muy específicos, la relación médico y paciente no se puede perder y ese contacto, ahorita por esta razón, pero cuando esto termine, este contacto debe volver nuevamente porque usted me dirá, usted sería muy incómodo que su médico la recetara solamente sin verla, sin tocarla, sin palparla, que es algo tan, no solamente bonito, sino algo muy efectivo, tocar a un paciente y sentirlo para poder ver qué es lo que tiene. Es la clínica, ¿no, doctor? Dígame. La clínica, sí, correcto, la clínica, se llama la clínica. Eso se llama la clínica. Así es, así es. Correcto. Entonces, siguiendo con usted, ya que tiene la palabra, nos preguntan por acá si se puede transmitir por los ojos. Usted ya dijo que sí, pero si quiere complementar. Y si usted recomendaría lavar las frutas y las verduras que traemos del mercado, un poco el tema de la alimentación, lo que uno trae a la casa. Uno escucha tanto, mira, hay que rociar todo, las bolsas, etcétera. ¿Cuál es su recomendación al respecto? Bueno, en la primera pregunta, sí, los ojos son mucosas y por los ojos se absorben. De hecho, cuando usted tiene una conjuntivitis, a usted le mandan gotas para los ojos porque por ahí se absorben los antibióticos. Entonces, cuando una persona estornuda o tose o habla, las microgoticas pueden llegar a la mucosa del ojo y por ahí se transmiten, llegan hacia la sangre. Ahora bien, si usted tiene lentes protectores, usted podría evitar ese contacto. Y lo mejor es ponerle la mascarilla, porque mientras use la mascarilla, el estornudo, la tos, o cuando habla, microgoticas que hay en la mascarilla y no van hacia el ojo. Referente a la pregunta de lavar la verdura, yo recomiendo sí, que sí, lave. Todo lo que usted traiga en la calle, lávelo. De verdad, porque no solamente porque tenga no coronavirus, sino por cuestión de higiene. Lave toda la verdura, fruta, todo lo que usted traiga de la calle, lávelo bien, porque aparte del coronavirus están los parásitos, están las larvas, están las moscas, están un montón de cosas que usted debe evitar el contagiarse.
Muchas gracias. Para el doctor Bogra, ¿cómo excluir la responsabilidad del patrono si el trabajador se contagia en el transporte público, por ejemplo, el metro? ¿Cómo poder, porque ahí no tenemos control sobre el contagio? ¿Cuáles serían las recomendaciones? A ver, totalmente. Y esto nos lleva allá al inicio de la presentación cuando hablamos de, tenemos que recordarnos, la responsabilidad se origina por el trabajo, con ocasión del trabajo, y hay una lesión. Se contagió, tiene síntomas, tenemos lesión. Fue por el trabajo, con ocasión del trabajo. Tenemos diversas sentencias, algunas dicen, bueno, si tenemos un accidente en el traslado hay responsabilidad, si es una enfermedad a lo mejor no hay. Yo prefiero ir por lo seguro y asumir que vamos a tener responsabilidad, sea accidente o sea responsabilidad. Sea enfermedad. ¿Ok? ¿A dónde quiero llegar? Si tenemos que cuidarnos también en el traslado, tenemos que tomar todas las medidas. Vamos a darle equipos de protección personal, vamos a pedirle que cuando llegue se desinfecte, vamos a informarle cuál es la forma segura de ir en el transporte. Si el transporte está colapsado, no te montes en el transporte. Es preferible que te vengas en un transporte privado. Si yo te puedo dar alguna cantidad de dinero adicional bien documentada con todas las debidas medidas para que no forme parte del salario, para que tú te vengas en un sistema de transporte más seguro, lo tengo que hacer. Esas son todas medidas para disminuir los riesgos. Ahora, bien lo comentaba el doctor Sánchez, o nos vamos a contagiar todos o nos van a tener que vacunar. Eventualmente nos vamos a contagiar, sea en el transporte, sea en la empresa, sea en nuestra casa. La única forma yo creo que va a ser que no salgamos de nuestro cuarto por los próximos 25 años hasta que nos traigan la vacuna ya aprobada por todo el mundo. Entonces, y así todo entiendo que no me voy a evitar el contagio, sencillamente no me voy los síntomas no van a ser tan fuertes o no va a tener los mismos riesgos. Entonces, ¿cuál es la dificultad que va a tener el trabajador? Demostrar que se contagió en el transporte. ¿Dónde vemos el riesgo nosotros? Que el día de mañana nuestros tribunales consideren que si el trabajador estuvo prestando servicio mientras todo el resto de los trabajadores estaban guardando cuarentena, entonces el contagio tuvo que ser necesariamente por el trabajo. ¿Estoy de acuerdo con ese criterio? No estoy de acuerdo con ese criterio. El trabajador debería demostrar que se contagió en el transporte. ¿Eso es factible? Yo lo veo prácticamente imposible. ¿Ok? Pero, una vez más, tenemos que cuidarnos y tomar todas las medidas para que en caso de que ese criterio salga a la luz, nosotros podamos decir, pero yo cumplí con darle todos los mecanismos, yo no incurrí en hecho ilícito, por lo tanto, la responsabilidad penal no la debería tener, la responsabilidad subjetiva no la debería tener, y la responsabilidad objetiva tendremos que ir tanteando cómo se mueve el escenario, ¿ok? De acuerdo con el criterio de los tribunales, ¿ok? Joshua, siguiendo con esa misma pregunta, alguien nos comenta que en los casos de las empresas pequeñas, adoptar quizás todas las medidas puede ser difícil si se toma en cuenta pues, el tamaño de la empresa. Y en cuanto a determinar dónde y cuándo se contagió el trabajador, que es un poco lo que acabas de decir, que no necesariamente fue en oficina. Entonces, supongamos que el trabajador se contagió cuando fue a la farmacia o al supermercado. Entonces, ¿cómo hacerlo? Sobre todo en las empresas más pequeñas que no tienen departamentos de recursos humanos y que a lo mejor por la falta de facturación en estos meses de confinamiento tengan su flujo de caja comprometidos como para contratar a asesores externos. ¿Qué puedes decirle al respecto? Mira, es muy complicado. ¿Por qué? Porque cada empresa la vamos a tener que analizar de forma individual. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, yo trabajo en una firma de abogados donde aquí tenemos 30 personas que prestan servicio y aquí probablemente no entra más nadie. Aquí no entran proveedores, no entra nadie. Entonces, las medidas que yo tengo que tomar es para mis 30 abogados que están aquí presentes. Pero si tenemos, por ejemplo, un supermercado, puede ser, o un abasto, puede ser una empresa pequeña, pero sigue siendo un abasto y que tiene mucho flujo de personas. Entonces, las medidas que yo tengo que tomar, yo tengo que sumar lo que me dice la normativa, tengo que aplicar, si no tenemos mucho presupuesto, vamos a aplicar ese test rápido que yo les di
para ver dónde estamos parados. ¿Estoy bien o estoy mal? Y vamos a sacarle provecho a esas instituciones que nos menciona la ley. Nuestro servicio de seguridad y salud, que lo tengo que tener sea grande o sea pequeña. Nuestro comité lo tengo que tener sea grande o sea pequeño. ¿Ok? Y yo como empleador empezar nuevamente a documentar. Es sencillo tomar las medidas para, si soy una empresa pequeña, si no tengo flujo de caja. Bueno, cada quien, como dice el dicho, se arropa hasta donde le llega la cobija. Si tenemos la posibilidad de traer un médico ocupacional que haga una revisión del sitio y nos diga, estas son mis recomendaciones para que tú estés seguro, bingo, estamos un paso más cerca de estar seguros. Y no es solamente estar seguros nosotros como empleadores, es poner seguros a nuestros trabajadores. Porque en definitiva, nosotros podemos hablar de cientos de temas legales. Pero lo más importante aquí es evitar que la gente se contagie. Nosotros no queremos que ninguno de nuestros trabajadores se contagie, por la razón que sea. Porque nos van a condenar o porque él tiene el riesgo de fallecimiento. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué sabemos de los derechos humanos y lo que implica llevar a cabo medidas de exclusión social, por ejemplo, el tema de los desplazados? Para los abogados, esta pregunta. Tema denso, ¿no? En realidad lo que conocemos es que hay muchas denuncias, inclusive muchos pronunciamientos de parte de voceros de la ONU. Pero bueno, obviamente no hemos podido tener visitas, esperaremos algún tipo de inspección en un futuro o algún tipo de sustanciación o algún tipo de sumario en un futuro próximo de este tipo de denuncias, pero en concreto, pues nada, solo pronunciamientos de voceros, defensores de derechos humanos, Human Rights Watch, actores de la vida de los derechos humanos y esperando pues que se sustancie algo en las instancias respectivas, pero nada en concreto. Yo, si me permiten, y bueno, por supuesto, totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Landaez, ya a lo interno de la empresa, viendo lo que está pasando fuera, yo los invitaría a tener mucho cuidado con lo que pasa adentro. Si tenemos un caso de contagio o estamos haciendo las pruebas, el seguimiento médico de los trabajadores, muchísimo cuidado con la información. ¿Ok? Tenemos otros problemas en este momento. Posiblemente no vamos a tener una demanda el día de mañana por indemnizaciones, por el derecho a la intimidad. A lo mejor ese no es nuestro problema en este momento. Tenemos problemas mucho más grandes. Pero si sabemos que eso puede ocurrir, vamos a cuidarnos. Vamos a cuidar la información. Si tenemos un caso donde hubo confirmación de un contagio, no digamos quién fue la persona contagiada. Sencillamente decimos, en esta área de la empresa hubo un confirmado, todo el mundo en aislamiento o en cuarentena. Vamos a cuidar el tema de la información para no ser nosotros, de una u otra forma, querramos o no queramos, promotores de esta situación que se está generando por el COVID. Es así. De hecho, por ejemplo, nosotros que somos una multinacional y la sede de nuestra compañía está precisamente en España, en Madrid tuvimos tuvimos varios, pero el primer infectado de COVID fue muy temprano, en los primeros días de marzo, y se infectó dentro de la compañía. Y bueno, ahí además está la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea, que es un instrumento muy novedoso y además muy extenso, y tú no puedes desvelar esa información frente al resto, ¿no? Entonces se tuvo que mantener con muchísima confidencialidad. Bueno, la persona fue atendida inmediatamente por servicios dados por la compañía, y bueno, se decidió ir al teletrabajo de forma inmediata, aun cuando no estaba decretada la cuarentena en Madrid en ese momento, ¿no? Y por supuesto, se hizo toda la sanitización de las oficinas, que cuando yo me enteré de eso en el mes de marzo, a comiencitos de marzo, dije, wow, ¿y cómo vamos a hacer sanitización de los espacios, de las oficinas aquí en Venezuela? Y resulta, porque no estaba familiarizada con que ese tipo de servicios se estaban prestando, ¿no? Y con el pasar de las semanas, he visto cada vez más, incluso en Instagram, la promoción de empresas de limpieza
que están ofreciendo los servicios de sanitizar los espacios que queramos, pero en este caso, pues, digamos, las oficinas, ¿no? Entonces, bueno, eso me dio un poquito de tranquilidad y sería, yo diría, a las medidas que ustedes han estado mencionando, quizás una medida interesante de agregar, que es la sanitización al menos una vez por semana de los espacios de las oficinas. Con esto, bueno, en base a alcohol, etcétera, y la limpieza de las superficies como escritorios y demás, que deben estar permanentemente limpiadas con el alcohol que es al 70%, esta solución alcoholada que aparentemente pues mata el virus, ¿no? Totalmente, de hecho es obligatorio. Es obligatorio, de acuerdo con la normativa sanitaria, 2 veces al día o cada vez que haya turno, cambio de turno. Eso es, así es. Bueno, entonces vamos a ir cerrando. Tenemos por acá una última pregunta para el doctor Landáez. Habla del tema del análisis de los datos y el reto de la Big Data para Venezuela. ¿Qué problemas? Esto está conectado, por supuesto, con las propuestas que hacía Leoncio sobre la parte de las telecomunicaciones y la automatización. Entonces, ¿qué problemas prevés o anticipas para Venezuela en este campo? Sí, interesante pregunta. Sí tiene que ver con esta propuesta, creo que era la número 6. Porque en efecto, como les comenté, la legislación venezolana solo abarca o protege cuando existe algún mal uso de la data desde el punto de vista criminal. Es decir, que yo accedí a la data de Covapi y además de acceder, me robé la data de Covapi y todos sus miembros, entonces con esa data yo empecé a extorsionar a sus miembros. Un ejemplo, una hipótesis. Pero en ningún momento, y a eso me refería, que muchos proyectos, incluyendo, y les comenté que tuvimos un par de casos, un par de clientes que tenían proyectos, uno distinto al otro, pero ambos involucraban la obtención de mucha data. Y nuestras recomendaciones fue, bueno, más que recomendaciones es comentarle que solo podían ser un buen padre de familia, que podían tener algún tipo de disclosure, algún tipo de coletilla a la hora de recibir la información, pero que no existía una legislación en Venezuela que protegiera a una o las dos partes o dejara las claras las reglas del juego. Y eso es lo que sucede. Entonces, fíjense, al estar nada más protegidos desde el punto de vista criminal, entonces está totalmente abierto desde el punto de vista penal. Nada más estamos protegidos desde el punto de vista penal, entonces está totalmente abierto que cualquier empresa, cualquier particular, utilice cualquier data recibida de manera legítima, de manera lícita, para conocer nuestros gustos, para conocer nuestro perfil de salud, nuestro perfil comercial, nuestro perfil porque dicen inclusive que Facebook sabe antes que tú con quién va a ser tu próxima pareja, ¿no? Entonces, eso es el manejo, eso es prácticamente el manejo de la data. Y es una cuestión que en Venezuela no está normado, no hay reglas claras y precisamente, pues, la respuesta a la pregunta es que en cualquier momento esta gran data que pueda tener cualquier particular, cualquier empresa, puede ser usada de manera indiscriminada si no se enmarca en algún tipo penal. Si no se enmarca en algún tipo penal, solo lo utiliza para términos de investigación, para términos comerciales, para asuntos industriales, puede utilizar esa data libremente porque no hay una prohibición expresa, solo en Venezuela desde el punto de vista criminal, desde el punto de vista penal. Bueno, muchísimas gracias, doctor Landáez. Doctor Sánchez, darle las gracias por el apunte que me hace. Me recomienda, de acuerdo con lo que informa la RAE, no utilizar el verbo sanitizar, que eso es claro, un adjetivo y que lo acabo de usar aquí, y se recomienda mejor las palabras, los verbos, pues sanear, higienizar, limpiar o desinfectar. Muchas gracias, doctor, porque la verdad uno va a veces maltratando el idioma sin saberlo, y hay que usar nuestro castellano de la mejor forma posible. Así que mil gracias por esa nota y por eso la traslado, porque seguramente no seré la única que lo está usando de esa manera incorrecta. Bueno, señores, hemos llegado al final de este encuentro maravilloso. Creo que por los comentarios que estamos viendo en el chat, creo que ha sido de mucho provecho. Agradecemos a
a todos su presencia, a todos nuestros panelistas, el doctor Sánchez, el doctor Yoshua Bograk y el doctor Leoncio Landáez, por darnos sus visiones desde sus puntos de vista, lo que podemos hacer para prevenir y para retomar una nueva normalidad. No quería despedir antes de que el doctor Leoncio Landáez nos haga un anuncio y que estoy segura les va a gustar a todos. Gracias, Ivonne. No, en realidad pues me he sentido tan a gusto, tan en casa, honrado con panelistas tan de alta talla como el doctor Daniel, como Joshua, y bueno, nada, con amigos de la talla de José, y este sentido de pertenencia con Covapi. Quería hacerles un obsequio, si se puede decir, un regalo. Mi libro, El Pacto de Permanencia en la Empresa, está publicado en Amazon. En estos momentos estoy colocando el link y acabo de programar, no lo pude hacer para el día de hoy, porque tiene que ser desde las 0 horas hasta las 0 horas del día siguiente. Estoy colocando el link acá para que el día de mañana, 23 de julio, desde las 0 horas del 23 de julio hasta las 11:59 del mismo 23 de julio, esté de descarga gratis para todos ustedes, como un obsequio de mi parte, como un obsequio también de parte de Cámaras Carabobo y de todos los que hacemos vida productiva en la región central. Pues un regalo para todos vosotros, el Pacto de Permanencia en la Empresa, una aproximación a la estabilidad laboral invertida, de mi autoría, con prólogo de un gran amigo, el ex presidente de Cámara, el ingeniero Jorge Roy. Así que pues ahí tienen el link, espero lo disfruten. Les comento que si bien es un texto jurídico, está redactado de tal manera que en realidad es dirigido al empresario, así que puede ser digerido por abogados y por empresarios, y es un tanto corto, así que se lo pueden digerir quizás en una tarde. Espero lo disfruten y que me contacten para intercambiar ideas, para que me comenten qué tal les pareció, entre otras cosas. Así que, sin más, este es un aporte que le quiero dar a Covapi y a todos sus miembros. Bueno, Leoncio, ¿qué te podemos decir? Agradecidísimos por tu generosidad, porque quieras compartir tus conocimientos con nosotros, aquí a todos los asistentes a esta charla y a los miembros de Covapi, así que muchísimas gracias. Y para unas palabras finales, los dejo con José Gutiérrez. Yo de mi parte también agradecer a la Junta Directiva de Covapi de haberme invitado. He disfrutado muchísimo esta actividad, así que darles las gracias, y no solamente por la posibilidad de participar en este rol, sino también por la posibilidad de aprender tantas cosas de nuestros invitados de lujo que tuvimos hoy. Gracias. José. Gracias, Ivonne. De nuevo, muchísimas gracias a todos, a nuestros excelsos panelistas, a Ivonne, que llevó este tema también. Impecables sus presentaciones. Para nosotros no hay más que palabras de agradecimiento. Ya para cerrar, les recuerdo que nuestra próxima charla será el próximo 4 de agosto, y oportunamente les estaremos remitiendo la información por nuestras redes sociales y le haremos llegar la invitación vía correo electrónico a nuestros agremiados. De nuevo, gracias y feliz día para todos. Hasta luego. Saludos, gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.